Entonces, por favor, agradezco a los miembros de la mesa que vayáis subiendo. Comenzamos con la mesa 1, utilizando los datos como herramienta de gestión. En un mundo como el que tenemos ahora, en el que tanto se habla de datos y hablamos de Big Data y de inteligencia artificial, hay veces que no hay que escalar tanto, ¿vale? Hay veces que simplemente nos gustaría... Adelante, estoy aquí molestando, me voy a ir del atril. Hay veces que simplemente nos gustaría conocer los datos que tenemos más a mano para ver cómo mejoramos la gestión. Y yo creo que esto es a lo que se van a dedicar a hablar en esta segunda mesa, que está moderada. Me estoy dando cuenta, estoy como una presentadora del telediario. Estás perfecta. Muchas gracias. Que va a ser moderada por Pedro Gómez Pajuelo. Pedro Gómez Pajuelo, seguramente muchos de los que estéis aquí le conocéis, yo al menos lo conozco desde hace mucho tiempo y he tenido la suerte de poder compartir con él muchos proyectos. Es economista de la Administración General del Estado, actualmente en excedencia. Es un gran docente, participa en numerosos cursos, ahora como consultor. Ha estado 5 años, que es el periodo que compartí contigo en el Ministerio como secretario general de la Organización Nacional de Trasplantes, y durante 15 años en la Dirección General, que ha tenido muchos nombres, el último de cartera y farmacia, ocupando el puesto de jefe de la subdirección de farmacia. Además, ha participado en la Comisión Interministerial de Precios, en el Consejo Asesor, bueno, y además ha sido codirector del curso de farmacoeconomía de la Escuela Nacional de Sanidad. Yo creo que la experiencia de Pedro va a hacer que el debate con todo el resto de nuestros ponentes, que ya se va a encargar de presentarlos él, sea muy interesante. Muchísimas gracias a todos por estar hoy aquí. Todo tuyo, Pedro. Gracias a ti, Encarna, y gracias también a la asociación que me haya permitido participar y estar aquí hoy. Y saludo a todos, a la gente que no ha tenido la oportunidad de hacerlo directamente y la gente que está también a través de la webinar conectados. La mesa que viene ahora a continuación, sabéis que es una mesa donde vamos a intentar profundizar en cómo podemos utilizar los datos en el ámbito de la gestión, y para ello hemos dividido la mesa en dos partes. Primero va a haber una presentación doble que Jaime, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros también. Claudia, muchas gracias. Van a ser presentaciones que intentaré que sean lo más cortas posibles, en torno a 15 minutos, le he pedido a cada uno de ellos, donde van a explicar un poco primero Jaime cuáles son los datos de un estudio que se ha encargado por parte de la Asociación de Biosimilares en relación con los datos de consumo en general durante el periodo 2016-2022, si no me confundo, ¿no? Y que nos contará un poco pues, qué es lo que ha pasado a lo largo de todo este tiempo con los productos biosimilares en general en nuestro sistema. Jaime, como bien conocéis, yo creo que también es una persona del mundo sanitario, es doctor en Economía y además licenciado en Derecho por la Universidad de Granada, máster en Evaluación de Tecnologías y yo creo que tiene una carrera pues bastante dilatada como consultor participante en distintos organismos europeos, proyectos de investigación incorporados no solo en la Organización Mundial de la Salud, en la Organización Panamericana, en el Banco Mundial. Tienes multitud de publicaciones. Para nosotros es un honor tenerte aquí. Ahora no sé si sigues todavía de docente en la Escuela Andaluza de Salud Pública, ¿no? Porque parece que aquí está el tema un poco complicado, ¿no? Ya nos contarás, si llega el caso, cómo está evolucionando, y muchas gracias por participar con nosotros aquí en esta reunión y por darnos tu visión sobre estos datos. Y luego Claudia pues, nos contará un poco, ella es doctora en farmacia por la Universidad de Lisboa también, ha sido artífice desde el año 2003 de toda la reglamentación en torno a los biosimilares en el mercado portugués, y nos va a contar un poco cuál es la experiencia sobre este observatorio o los conatos en los que ha participado, porque me parece que desde el 2013 ¿no? Este observatorio de formulaciones biosimilares pues, viene siendo esgrimido dentro de nuestro sistema y lo visualizamos desde aquí, pero no hemos tenido todavía oportunidad de traerlos, y ella nos va a contar un poco pues, cuáles han sido un poco los recorridos de todos estos temas en los que creo que son bastante interesantes para la sesión que tenemos que hoy. Así que luego presentaré a los dos otros participantes, porque la segunda parte de esta mesa es un debate que ya aprovecho pues, para pedir disculpas. De todas maneras, agradecerle a Javier García del Pozo, que hasta el último instante me ha estado mandando ahí un WhatsApp, el pobre ha intentado llegar. Yo
yo creo que muchas de las preguntas también, ¿no?, en el ámbito de la preocupación política que nos viene, pues hubiesen decaído sobre él, pero le ha mandado llamar la ministra a última instancia y, en fin, no vamos a poder contar con él. Así que le voy a pedir a Jaime que se incorpore un poco en la posición de Javier para hacer esta parte del debate. Y sin más, agradeceros, Jaime, cuando quieras empezamos con tu presentación. Sí, buenos días a todos, a todas. Gracias por la invitación, gracias por la amable presentación, Joaquín, Encarna. Para mí es un placer estar aquí, viernes de Black Friday en Madrid, explicando un informe que la verdad que tenemos el honor y el privilegio de que Biocin haya encargado a la Escuela Andaluza de Salud Pública. La verdad que es un estudio que hemos hecho con unos compañeros de la escuela, con Leticia, Susana, que seguramente estarán online, pero también hemos tenido el honor y el privilegio de que ha sido revisado por gente como Félix Lobo, Marta Trapero, José Martínez Olmo, gente que tiene mucha experiencia en los últimos años en política farmacéutica. Una cosa bastante importante es que yo siempre me preguntaba por qué Biocin contrató con la Escuela Andaluza de Salud Pública, ¿no?, para este informe, ¿no? Y yo siempre he creído que ha sido por esta causa, nunca le pregunté a Encarna, y es que hace mucho tiempo, la gente a lo mejor del final no lo veis, la fecha es muy antigua, 2011 hicimos un informe para la Comisión Europea, en una época que estuvimos como 5 años de asesores. Hicimos, recordáis, 2011 solamente los biosimilares llevaban poco tiempo, 2006 el primero, creo que en aquel momento creo que había 3 o 4. Hicimos un estudio, el primer estudio europeo que se hizo del potencial de los medicamentos biosimilares en Europa, ¿no? Como ya hay confianza entre todos, quiero mostraros mi frustración porque hicimos muchos informes durante aquel tiempo y nunca me llamaban para dar conferencias sobre biosimilares. Y este informe era uno de los que yo tenía más cariño, lo lideró mi colega y amigo Joan Rovira, y nunca ha dado conferencias sobre ese informe. En cambio, hice informes sobre pago por resultados, etcétera, etcétera. Y ahí me di cuenta que realmente había una gran despreocupación por los medicamentos biosimilares. Pero no solamente una gran despreocupación, había un gran desconocimiento, porque cuando le explicaba a la gente el año 2011 a qué me dedicaba, los colegas médicos me decían, ¿pero eso es qué? ¿Es un genérico? Y tenía que explicar que la síntesis química, biológica, y había un gran conocimiento. Y posiblemente en el 2023 todavía hay gente que hay que explicarle que un genérico es distinto a un biosimilar. Este es el pasado. ¿Cuál es el presente? El presente es que tenemos un contexto complicado con los medicamentos biológicos y es una preocupación constante de la autoridad sanitaria, ¿no? El informe de la OCDE ya muestra que los medicamentos biológicos es el 30% del gasto farmacéutico. Cuando pierde la patente, los medicamentos biológicos no se convierten en genéricos, se convierten en biosimilares, ese es el elemento clave. Y una cosa que siempre explica muy bien Encarna, el procedimiento de fabricación de un genérico no es el mismo que el procedimiento de un biosimilar. Nosotros hicimos también nuestro estudio, ya lo explicamos, la complejidad económica y técnica de producir un biosimilar, que no es el mismo que un genérico. Y Joaquín lo explicó al principio muy bien, ¿no? Básicamente un elemento clave de los medicamentos biosimilares que generan competencia, básicamente reducen precios y mejoran el acceso a los medicamentos. Yo comentaba el otro día que hicimos una pequeña presentación en la escuela que me invitaron a Rumanía a hablar de biosimilares y me dijeron, no, como economista de salud no hables de ahorro. Di que esos ahorros se traducen en que 1.500 pacientes puedan hacer un tratamiento que de otra manera no accedían. No digas que ahorramos 300 millones, ¿no? Con lo cual yo creo que el elemento clave de este ahorro es que se reinvierte, no es ahorrar por ahorrar, sino que los pacientes acceden de una manera más temprana a tratamientos biológicos. Si hablamos de biosimilares que ha ocurrido en los últimos años, que todos citamos los famosos informes de IQVIA, ¿no? Este es uno de ellos, de 2022. Los informes de IQVIA son informes muy interesantes, gráficamente muy didácticos, pero yo creo que tiene una limitación importante a efectos de metodología, y es que es una extrapolación. Yo creo que la gran diferencia, y hago un poco de spoiler de lo que voy a explicar después, es que nosotros no hemos extrapolación de datos. Tenemos todos los datos. Lo que hace IQVIA con su informe es escoger una muestra y la extrapola a una realidad completa. El informe de IQVIA lo que demuestra a nivel europeo, por ejemplo, este ejemplo, es que hay una gran heterogeneidad, no estamos descubriendo nada, pero yo creo que lo más importante aquí es que hay una gran diferencia entre hospital versus no hospital. Con lo cual, y ya anticipo un poco de mis conclusiones, cuando hablamos de políticas biosimilares, posiblemente tengamos que hablar de políticas biosimilares en ámbito hospitalario versus políticas de biosimilares en atención primaria.
Y cuando hablamos de medicamentos o otros informes, vemos que realmente la velocidad de incorporación, y enlazo con la presentación anterior de Antonio, que por cierto es excelente, tiene que ver con este procedimiento. No solamente estamos hablando de regulación de que el medicamento salga al mercado, sino como ya anticipaba también Joaquín, el sistema de precios y reembolso marca mucho la dinámica de acceso. Y en medicamentos biosimilares no solamente el sistema de regulación, el sistema de compra. Aquí, bueno, hacemos la foto de cómo funciona en Europa. Los países nórdicos son los referentes por sistema de compra. No es por el volumen, que sí, posiblemente Andalucía es más grande que Noruega o Suecia, ¿no? Luego tenemos países que están en torno a la media, los países nórdicos, Austria. Luego países que suelen estar por debajo de la media, como suele ser España. Y luego países que para incorporar innovaciones tardan un poco más, como los países del este de Europa. Esos son otros informes. Y lo más importante en los últimos años a nivel nacional, lo que hemos visto, el informe de impacto presupuestario que comentó anteriormente Encarna, que es muy interesante porque ya le pone cifras al potencial de ahorro en el pasado y en el futuro de los medicamentos biosimilares, y un informe de la AIREF en el año 2020, que luego se completó en el año 2021 con Aragón, donde ponía la realidad clásica de nuestro país, donde hay distintos accesos a medicamentos biosimilares. Ese es el contexto. ¿Qué hemos hecho nosotros? Nosotros lo que hemos hecho es, y es una pena que no esté Javier, quería agradecerle al Ministerio que nos haya facilitado los datos, lo que hemos hecho es un estudio con todos los datos del consumo de medicamentos biosimilares en España, en un periodo concreto, 2016-2022, 7 años, 51 medicamentos, 14 principios activos. Teníamos datos completos. En el último año de Galicia solamente teníamos un trimestre, con lo cual es la única extrapolación que tenemos. Hemos hecho análisis por combinatorias, que es una cosa bastante interesante. Para el consumo nacional hemos considerado Ceuta y Melilla. Cuando hemos hecho análisis por combinatorias, la muestra de Ceuta y Melilla es muy pequeña y la hemos excluido. Y ahí podéis ver con detalle los datos que él nos ha facilitado al Ministerio. El informe no está, bueno, el informe está, no está aquí todavía, pero pronto estará, y la idea mía es hacer todo lo posible para que sea interesante, para que lo veáis. Hay temas metodológicos que no da tiempo a explicar, que están mucho más detalle explicados en el informe, como por ejemplo el índice de competencia, pero bueno, insisto, mi idea de fondo es explicar un conjunto de gráficas con algunos resultados que os motive, que cuando esté el informe entráis esa misma noche y no dejáis dormir hasta que no leáis el informe completo. ¿Qué sabemos realmente? Bueno, la noticia es buena, ¿no? Estamos viendo lo que está ocurriendo en Europa y también ocurre en España. La incorporación de medicamentos biosimilares está siendo de una manera pausada, pero constante en los últimos años, ¿no? De hecho, como podéis ver, dos colores, uno más oscuro, otro más claro. El más oscuro es el biosimilar. Está ganando terreno. Si pudiéramos compararlo con otros países del entorno, posiblemente, insisto, vamos un poco rezagados, pero diríamos que vamos por buen camino. El problema del fondo es que hablamos de política de medicamentos biosimilares y consideramos que todos los biosimilares son iguales. Si hiciéramos una carrera y todos partieran de cero, aquí tenemos principios activos, no del año de lanzamiento, sino si todos salieran el mismo año, fijaros qué ocurre. No lo mismo la insulina que los Axizumab. Y lo hemos visto en los últimos años. La velocidad de penetración de los medicamentos, y no viene condicionado por el número de competidores, no viene condicionado por el volumen, viene condicionado por otros muchos factores, es muy dispar entre los medicamentos biosimilares. Este es un elemento, principio, que tenemos que considerar porque, insisto en la idea, no creo, y casi me estoy anticipando algunas conclusiones, que tengamos que hacer recomendaciones de políticas biosimilares en general. De hecho, en nuestro estudio, y lo voy a explicar un poco más adelante, hemos diferenciado entre medicamentos crónicos o para enfermedades crónicas o medicamentos biosimilares para enfermedades agudas, y el resultado también distinto. De hecho, el elemento clave, y esto nosotros hemos trabajado mucho, insisto, viene con mucho detalle, una cosa que se llama índice de competencia. En un mercado competitivo, el mercado farmacéutico no es competitivo, es un mercado altamente regulado. En un mercado competitivo, cuando hay mucha competencia, el mercado se autorregula. Telefonía móvil, ¿no? Podemos ver las tarifas que ocurrían hace 20 años y ahora podemos ver las tarifas estas que siempre nos llaman a las 4 de la tarde para ofrecernos una mejora, ¿no? Eso es un mercado competitivo. El mercado de medicamentos biosimilares puede ser o no puede ser competitivo, pero el índice de concentración o de competencia es distinto. Por ejemplo, si cojo la insulina, que tiene 2 competidores, es muy poco competitivo, y si cojo la eritropoyetina, que tiene también 2 competidores, es más competitivo. Mismo número de competidores, el índice de concentración, el índice de competencia es distinto. Y eso sin duda marca el porcentaje de consumo de medicamentos biosimilares. Pongo el ejemplo otra vez de la insulina.
medicamento que tiene 2 competidores y tiene muy poca margen de mercado, poca cuota de mercado, con un índice de competencia muy bajo. Y en cambio, insisto, la eritropoyetina, que está un poco más arriba, aquí lo podemos ver, tiene también 2 competidores y realmente es mucho más competitivo. Con lo cual, posiblemente el patrón no tiene que ver con el número de competidores, como sería en un mercado clásico, sino, y ya anticipo unas cosas que comenté anteriormente, el sistema de regulación o el sistema de sustitución o el sistema de intercambiabilidad de un medicamento de ámbito hospitalario versus un medicamento de ámbito de atención primaria. Porque claro, cuando hacemos la media, decimos España tiene el 75% de consumo o 40% de medicamentos biosimilares, realmente es erróneo. Lo que teníamos que hacer es que España tiene una cuota de medicamentos biosimilares del 73% en ámbito hospitalario y un 30% en el ámbito de atención primaria. Y veíamos el otro día, Carlos García Collado, su director de farmacia de Andalucía, que bueno, ponía los objetivos del contrato programa, mostraba que los objetivos del contrato programa en Andalucía son distintos en el ámbito hospitalario que en el ámbito de atención primaria. Con lo cual, las políticas de medicamentos biosimilares tienen que ser muy distintas en el ámbito hospitalario que en el ámbito de atención primaria. Y como comentaba anteriormente, y a pesar de que la muestra es muy pequeña, recordad que estamos hablando solamente de 14 principios activos, cuando empezamos a desgranar un poco más, nos damos cuenta que realmente no solamente ver si es un medicamento hospitalario o de atención primaria, también es importante ver si es un medicamento para enfermedad crónica o una enfermedad aguda. Porque el patrón de comportamiento o el patrón de incorporación también es distinto. Me da pena porque si no Pedro me va a regañar, solamente tengo 15 minutos, en el informe explica por qué definimos crónica y aguda, pero fijaros aquí la gran diferencia que hay entre un medicamento de cuando es agudo, por ejemplo el de abajo es agudo crónico, agudo receta, crónica, y podemos ver una gran heterogeneidad. Y si yo fuera un gestor sanitario y me tocara lidiar con este tipo de incentivos, posiblemente tendría que adaptar las políticas a este tipo de datos. No voy a explicaros la complejidad nacional. A la izquierda podéis ver un plan de acción para fomentar la adopción de medicamentos genéricos y biosimilares. Y a la derecha podéis ver un informe que se publicó en el 2020 donde recoge el gran número de políticas que existen en este país a nivel autonómico para regular tanto la oferta como la demanda de los medicamentos biosimilares. La respuesta a esto es muy simple. No está correlacionado mayor número de políticas, mayor número de penetración de biosimilares. Está claro. ¿Vale? El otro problema que tenemos es que no podemos relacionar causa-efecto, porque muchas de estas políticas se incorporan al mismo tiempo. Es decir, le incentiva a prescriptores y además pones otra medida de compras públicas, etcétera, etcétera, y aumentas el consumo. ¿A qué se debe que haya aumentado el consumo? ¿A las cuotas a los médicos o a concursos públicos centralizados? Pero la realidad es que tenemos un buen número de instrumentos que pueden ayudar a mejorar la cuota de mercado. Y la otra realidad es esta, que España, por sus características, con un plan nacional, con un conjunto de políticas, la incorporación de medicamentos biosimilares o el consumo de medicamentos biosimilares es muy heterogéneo entre la comunidad autónoma A, B, C, D y F. Y eso no es nada nuevo en nuestro país, pero es una realidad que también hay que resaltar. Y cuando hagamos estos datos, y he quitado la gráfica de la media, porque no me gusta mostrar la gráfica de media, yo creo que hay que poner la media en la oficina de farmacia, que podéis ver la gran margen entre la comunidad autónoma que tiene más cuota de mercado versus la que tiene menos, y en el ámbito hospitalario donde realmente diríamos que hay mucho más parecido entre la comunidad autónoma que tiene menos consumo de biosimilares versus la que tiene más, ¿no? Incluso podemos ver la media, que elemento clave, quité también otra gráfica por problema de tiempo, fijaros que realmente en la oficina de farmacia solamente hay 3 o 4 comunidades por encima de la media y todas las demás están por debajo de la media, ¿no? Con lo cual, cuidado con las medias que son peligrosas, pero fijaros realmente que la gran heterogeneidad en el consumo de biosimilares en el ámbito de la atención de oficina de farmacia. No me da mucho tiempo, Pedro creo que voy ya muy justito, pero un elemento clave que queríamos ver, y no teníamos datos suficientes porque estamos muy al principio, estamos en pañales con los biosimilares, si los comparamos con los genéricos, es ver si había una relación directa entre el consumo de biosimilares y el gasto farmacéutico. No, sabíamos la respuesta que no, porque la muestra es muy pequeña y el consumo de biosimilares sobre el gasto farmacéutico es muy pequeño, pero posiblemente si este informe nos encargara a Biosim dentro de 10 años y hubiera muchos más biosimilares, en el fondo podríamos encontrar que sí, que puede haber esta relación. Actualmente podemos encontrar una comunidad autónoma como Galicia, vuelvo a mencionarla, donde realmente su gasto per cápita es muy alto y su consumo de biosimilares también es muy alto. Con lo cual, lo primero que podemos concluir
No hay correlación, pero tampoco se esperaba que hubiera correlación, básicamente porque, insisto, el peso del medicamento biosimilar sobre el gasto farmacéutico aún es muy pequeño. Y aquí terminando, para que Pedro no se ponga nervioso, la última gráfica. Claro, recordad una cosa que he explicado al principio muy importante. ¿Cuál es nuestra novedad del estudio? Que tenemos datos completos de todos los consumos de biosimilares en España. Y lo que queríamos hacer era compararlo con el entorno europeo. Lo que ocurre es que solamente hay países europeos que tienen públicos los datos de consumo. Uno es Portugal, muchas gracias, y otro es Italia, países de nuestro entorno. Entonces hemos podido comparar que nuestro consumo de medicamentos similares en España versus Italia y Portugal es muy parecido. Algunos detalles pues, están explicados en el informe. Y lo que nos hubiera gustado no es compararnos con países de nuestro entorno. Nos hubiera gustado compararnos con países que son referentes, ¿no? Países nórdicos. Desgraciadamente, estos países no tienen datos desagregados que nos permitan compararnos, ¿no? Y yo creo que es parte de esta idea, de esta reunión, de este informe o de la petición general, es que los datos sean públicos para que podamos hacer este tipo de estudios que realmente nos puedan orientar a hacer mejores políticas. Algunas conclusiones muy rápidas que ya he ido esbozando. Primero, la situación es muy heterogénea, lo hemos visto a lo largo de este informe, y no hay un patrón de comportamiento. No sabemos mañana, cuando salga un biosimilar, no sabemos cómo va a actuar. Si es de atención primaria, posiblemente vamos a ver que la incorporación va a ser muy pequeña, pero distinto si es crónico o agudo. El porcentaje de medicamentos biosimilares, insisto, no hay que decir que es el global. Tendríamos que distinguir siempre hospital versus atención primaria o receta. El mercado de farmacia realmente, posiblemente con el sistema de compra o el sistema de sustitución, es mucho más competitivo, mucho más interesante que el de receta. No existe una relación actualmente entre gastos farmacéuticos y consumo de biosimilares. Las comunidades autónomas, como suele ocurrir en este país, tienen un consumo muy variable, con algunas regiones muy referentes desde el principio y otras que tienen una amplia mejora. Si comparamos con países de nuestro entorno, España, Italia y Portugal, los datos son muy similares, pero realmente tenemos que compararnos con los mejores. Pues muchas gracias por vuestra atención y un placer. Muchas gracias, Jaime, por adaptarte al tiempo, por el detalle y sobre todo por el trabajo que hay detrás, ¿no? Cuando quieras, Claudia, vamos con tu presentación. Buenos días. Gracias por la invitación, por presentar aquí nuestro trabajo. I have to change to English because otherwise I won't be able to make a presentation. I will speak slowly, and the slides are in Spanish, I hope. So, we, in Infarmed, which for those who don't know is the regulatory agency in Portugal, but besides a regulatory part, it has the pricing, the HTA and reimbursement, and also the monitoring of the consumption and expenditure. So it has all the life cycle of the medicine in the same agency. And since 2013, we have, in a systematic way, tried to promote the adoption of biosimilars, because we recognize as a public agency that biosimilars were a tool to improve economic efficiency and improve health gains, because a number of patients will improve also from their taxes. So we during these years, we have been doing conferences about to improve the knowledge and trust in biosimilars with physicians, patients, pharmacists. So we try to include all the stakeholders. We also produce information for patients that are more simple and easily understood. And we also disseminate studies that show the impact of the use of biosimilars and the potential savings for the system. And we have been doing that for these years, almost 10 years, and these studies are, some of them, published in Infarmed website. Besides that, we asked our National Pharmacy Therapeutic Committee to produce guidelines or guidance to support physicians and patients in the adoption of biosimilars.
So we tried, besides the savings, to promote the trust on these medicines. And at the same time, we were developing a system to monitor the adoption and the effect of biosimilars in Portugal that here you call Observatório. We also have that term in Portugal, but it was a system that has been developed during these years. For that, we used some data sources that we already have in Infarmed to monitor the system. I only identify here the sources that we use for the purpose of biosimilars monitoring. For the dispensing in community pharmacies, we use claims data from the reimburso from medicines, and we have information in relation with quantities, volume, and costs for the National Health Service and for patients. For hospital data, since 2007, we collect data from all public hospitals at the medicine level regarding volume and cost. So with that data, we also have the effect of the biosimilars on the hospital expenditure. And we also collect data from the pharmaceutical industry. It is for the purpose of paying taxes, but we use that data to also have knowledge about the market share of biosimilars. And the data that the industry provides Infarmed is also about sales in quantity and expenditure per institution. Okay. So with all this data, we developed some tools to monitor the consumption of biosimilars. And and those tools, some have a monthly publication, like there are some reports for the outpatient and hospital sector, and also some dashboards that I will show you afterwards. And we also have a dashboard that is published every 3 months that we give to hospitals. That is a private dashboard, that is not public, where we have information about its own data. So I will show you these reports in detail, and this is the information that is it has been considered useful to support hospitals, pharmacies, the ministry, and also the pharmaceutical industry. So in our monthly report that we have published in Infarmed, for the outpatient sector, we have a part that is dedicated to biosimilars, and here you can see the share of biosimilars that are dispensed in pharmacy communities. And we have follitropin, insulin, and enoxaparin. And as Jaime already showed, there is a variation between these medicines, with follitropin having a higher share than, for instance, insulin, that at least in Portugal, there is no co-payment for the patient, so it's 100% reimbursed, and that is a factor that also affects the adoption of these biosimilars, because there is no price sensitive neither from the doctor nor from the patient. We also have the same kind of reports, but for the hospital sector. And there we also have a page where we present the market share for all the medicines that have a biosimilar. And again, as we have already seen, there is a difference between the adoption of the different biosimilars. The ones that are administered at hospital level have a higher share than ones that are dispensed to patients to self-administration. We also now, for the October report, we included now the ranibizumab, because we already have a small, really small share, but it is a medicine that has already sales of biosimilar in Portugal, but still at the 2% level. We hope that, as it is an hospital-administered medicine, that the share will increase in a fast way.
And besides that, reports that are static and are published in our website, we have a more dynamic kind of information that we call dashboards, and we update it at a monthly base. And here you can see the share by hospital. The columns are each hospital in Portugal, where you see huge variation between hospitals, and you can also benchmark by a group of hospitals that are grouped by financing system, which means that they have more or less the same characteristics, so they are comparable between themselves. And we also compare by health region, but in Portugal, our regions are not like yours. They have no. They have not the same significance, but it is a way of comparing also the different areas. So here you see for bevacizumab, for instance, I selected the group E, which is the one that includes most differentiated hospital, more specialized hospitals, and you can see the share of adoption of bevacizumab between the 6 hospitals that are included in that group, and even in hospitals that have a high volume and consumption of this medicine, there are one that has one or two that has almost 100% of use of bevacizumab biosimilar, and the other one that has only 65%. And besides this information that is made available in our site and also on the site of National Health Service, so everyone can collect and extract the data, we give feedback to all NHS hospitals. It's a feedback that is not made publicly available, but I will show you the information that we share with hospitals in relation to the area of biosimilars. So for each active substance, we present the market share and also the average cost of that medicine in that hospital. And for that average cost, we use the data that the hospital sent us, and which is the factual value of the expenditure, because the data that the pharmaceutical industry gave us is the maximum price, and sometimes it does not reflect the price that is practiced at hospital level. So for those for this average cost indicator, we use the data that the hospital provides Infarmed. And we also, on this dashboard, we benchmark for the same group of hospitals at the national level. And for instance, for all the biosimilars that are marked with interest for the hospital, because we are no longer monitoring filgrastim that has already 100% share in most offices or in most hospitals. But for those new and more important biosimilars, you can see here the share of the hospital, the share of the group of the group of hospitals, and at national level. And you can also see the average cost. We felt the need to include that information because sometimes hospitals with lower share can achieve the same gains at expenditure level because the company that has the reference medicine decrease the price of that medicine. We saw that with adalimumab. So we need to be careful when we analyze only the market share. So we felt that we need to include the average cost of the medicine. And also because sometimes the ones that have a higher share also do not have the best performance in the average cost, as I will present you later. So this is information that hospitals recognize as very important because they can improve their use of their biosimilars here. I have presented to you all the tools that we are using to monitor biosimilars, and based on the tools, we try to act also on
on the sector. We also, as I understood, you also have some indicators in your Contrato Programa. We also have the same name, Contrato Programa, and we included, we are not so different between every country in Europe, I think. We also have included since 2016, an indicator that promotes the use of biosimilars. And we have, since also that time, several meetings with hospitals to discuss expenditure and including the use of biosimilars. So our incentive is related with the percentage of use of biosimilars in market share and by active substance, and it is in place till 2013. We don't know very well what's going to happen in 2024 because we are under intense change in our national health service. After that inclusion in the Contrato Programa, we felt the need of having systematic discussions with hospitals to show them the results and try to improve the adoption, or at least to decrease, which is the most important, decrease the average cost of that medicine. We present them information like this at a national level, and where you can see that with the despesa is expenditure, quantidade it's volume, and custo médio it's more or less the same. So you can see that there is a high decrease in expenditure, which is related with the decrease in average cost, but the quantity did increase, and that shows the usefulness of biosimilars. You can increase the number of patients that are under treatment with that drug, and at the same time, due to the decrease in the cost, you can decrease the expenditure. However, we also present to hospitals that it was not the volume nor the market share that influenced completely the average cost of that substance, because we have hospitals with high volumes, with higher bubbles, that do not have necessarily the lower average cost. The same graphic for the trastuzumab, where we can see again the same trend, and for most of these medicines, maybe with exception with etanercept, that we don't know why it doesn't, since so many years, does not have the same adoption as the other medicines. We can see the same trend in all medicines: decrease in cost, decrease in expenditure, and an increase in volume, and this volume is an increase in number of patients under treatment. Again, here you can see more a relation between the variables, but not very explicit. And to end the presentation, we have discussions with hospitals that are promoted either by Infarmed, either by the Health Ministry, where we join the hospitals from the same group and discuss the difference in the adoption of biosimilars in costs, and present them with the potential savings. For instance, we had this meeting with hospitals, and we presented the savings, not only related with generics, some generics that were introduced, but also with biosimilars that were not so recent, but still have a potential of savings, at least for hospital 5 in one medicine and hospital 2 in another medicine. So there is still potential for improve the use of medicines, and this potential of savings are estimated based on the lower costs achieved by the hospital in the same group. We are not comparing with the lowest cost at the national level, because there is difference between hospitals. As the next steps, we are trying to provide, but still not in a systematic way, horizon scanning, the new biosimilars that are coming to the market and potential savings. For instance, on this conference, we presented the information about ranibizumab, eculizumab. So because they are, eculizumab is going also to enter the market soon. So for hospitals
to use and the biosimilars, and also avoid the shifting for the new medicines that are going to take place of the reference medicines that is usually the behavior of the market. There is always another medicine that is being under development to substitute the medicine that is going to have a biosimilar. As you may not know, we are under some changes in Portugal. We are going to have new elections at the beginning of the next year, so we don't know what's going to happen with our budget, national budget, but the one that was provisional, we had a measure that improved the use of biosimilars, and I would like to highlight that it has a mention to create teams at hospital level that will help hospitals to improve the use of biosimilars and generics in order to provide and promote savings. But we don't know if this is going to be kept in the final law. So that was my presentation, and thank you very much, and gracias. Thank you very much. Muchas gracias, Claudia. Vamos a pasar a la segunda parte de esta mesa y para ello contamos con la inestimable presencia de César Pascual y María José Calvo. Gracias a los dos. Yo creo que casi no hay que presentar a ninguno de ellos porque son archiconocidos en el sector, ¿no? César ahora, como bien sabéis, está de consejero en Cantabria, a caballo siempre entre Madrid y Cantabria, ¿no? Porque cuando no estamos le vemos en un lado, le vemos en otro, ¿no? Siempre en responsabilidades técnico-científicas, a veces políticas, ¿no? Ha pasado por diversas direcciones generales. Como bien sabéis, también es licenciado en Medicina por la Universidad de Cantabria y ahora yo creo que nos puede traer una visión muy clara, ¿no? No solo desde aquel ámbito, sino también desde la gestión, ¿no? De las comunidades autónomas. Y María José también, compañera querida, bienvenida. También doctora en farmacia por la Universidad Complutense de Madrid. Hemos compartido trabajos históricamente. ¿Y cuántos años llevas ya aquí al frente de la Dirección General? Unos cuantos. No unos cuantos, ¿no? Bueno, pues unos cuantos años, como todos sabéis, al frente de la subdirección de farmacia aquí en la Comunidad Autónoma de Madrid. César, empiezo por ti, si quieres, ¿no? Quizá la parte que queríamos un poco tratar aquí es si tenemos cuajo, si estamos preparados para montar un observatorio de este tipo sobre productos biosimilares en nuestro Sistema Nacional de Salud, si crees que es necesario, por qué y si estamos preparados para hacer una acometida de este tipo. Buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. ¿Estamos preparados? Yo creo que sí. Creo que tenemos una estructura suficientemente preparada para poner en marcha un observatorio. ¿Que es necesario? También creo que sí. ¿Y que hay voluntad? Creo que no. Creo que no, porque si hubiera voluntad de hacerlo, lo habríamos hecho ya, como hemos hecho observatorios de otras cosas. Yo creo que el biosimilar, evidentemente, ha tenido una carrera de obstáculos para introducirse en nuestro país y eso todavía lo arrastramos. Y a mí me da la impresión de que debiéramos aprovechar a dar un salto cualitativo y ya de una vez por todas plantearlo en foros como este. Yo creo que hemos avanzado relativamente bastante en transparencia en el sector, pero todavía tenemos bastantes lados oscuros en los cuales no nos atrevemos o hay demasiados intereses en que no transparentemos adecuadamente la información. Sí es cierto que se han dado pasos y que hay intentos de hacerlo. También es verdad que muchos de esos intentos y de estos pasos no han sido una verdadera transparencia, porque los datos que se han puesto encima realmente tenían muy poca utilidad o eran muy poco usables. Y cualquiera de los dos casos, si no son útiles los datos o no son usables, no es verdadera transparencia. Ahora entramos un poco en eso, si quieres, María José, que nos ha estado contando Jaime, que hay experiencias internacionales, Italia, ¿no? Y la que nos ha contado también Claudia en Portugal, y yo creo que se han hecho diversos estudios, ¿no? Y también los has comentado, ¿no? Que están dentro de este informe, ¿no? de AIREF, incluso en Navarra, pero vosotros habéis sido verdaderos pioneros a nivel de las comunidades autónomas, ¿no? Con vuestro observatorio, ¿no? ¿Por qué impulsasteis esta iniciativa? ¿Qué es lo que crees que tiene
de ventajoso para vosotros en la gestión? ¿Deberíamos de transferirlo al ámbito nacional? Pues sí, la verdad es que sí, que nosotros hace ya unos años tenemos el observatorio de resultados. No es exactamente solamente para datos de farmacia, sino que hay muchos datos a nivel de la comunidad que lo que intentan es, desde que había el área única en la Comunidad de Madrid, intentar datos de cómo funcionan los hospitales, centros de salud, etc. Nosotros priorizamos el indicador de genéricos en su momento para incluir allí y luego el indicador de biosimilares, donde hay una información pormenorizada por hospital, por centro de salud de este indicador, y tengo que decir que es una de las visitas que más tiene el observatorio, los datos de farmacia. A nosotros nos parece importante, esa es nuestra forma de dar información de cómo se van incorporando los biosimilares en todos los hospitales a nivel externo, pero a nivel interno también compartimos esta información con todos los profesionales en nuestra intranet, o sea que tenemos nuestro observatorio mucho más detallado internamente, donde sí que hay información desglosada mes a mes, pues a nivel de hospitales o a nivel de direcciones asistenciales o de centros de salud. Por lo tanto, nosotros totalmente de acuerdo en transparentar esta información. En la exposición que has hecho, Jaime, cuentas un poco como las conclusiones, no sé, 2 o 3, ¿no? Pero de las que más me quedaba así, la distinta velocidad de entrada, ¿no?, de los medicamentos en nuestro sistema sanitario, la heterogeneidad, probablemente otra de las más importantes, y esa diferencia porcentual que has hablado de más de 40 puntos, ¿no?, entre la entrada en farmacia y hospitales. ¿Deberíamos de contar con un observatorio que resuelva alguna de estas conclusiones, si son conclusiones negativas para la evolución de nuestro sistema y la información del mismo, o qué consideras que deberíamos hacer? Yo creo que el observatorio no puede resolver nada, pero sí da pistas para resolver los problemas, ¿no? Yo creo que muchas veces al no tener los datos no los puedes evaluar. Si no los vas a evaluar no los puedes mejorar, ¿no? Yo creo que ese problema que tenemos actualmente es que muchos datos que tenemos no se conocían, ¿no? Porque nadie se había puesto a analizarlos, ¿no? De hecho, por ejemplo, el tema de los medicamentos, y lo explica muy bien Claudia, ¿no? Lo que ocurre en atención primaria versus hospital tiene que ver por nuestro sistema regulatorio. Sistema regulatorio que tú conoces muy bien, sistema de precio de referencia, que no crea realmente incentivos para incorporar el medicamento biosimilar por las características que todos sabemos. Sustitución de farmacéuticos, etcétera, etcétera. En el ámbito hospitalario lo hemos visto distinto, ¿no? Las comisiones de farmacia han aprobado, EMA ha hecho un gran favor con el tema de intercambiabilidad, y hemos visto que el modelo de farmacia es muy distinto a atención primaria. El observatorio, a través de instrumentos como hemos visto que ha explicado Claudia, nos puede ayudar a ver pistas por qué ciertos medicamentos no despegan. Y a lo mejor hay que hacer políticas, igual estamos hablando de medicina personalizada, a lo mejor hay que hacer políticas personalizadas. Si vemos que hay un medicamento biosimilar que no arranca, a lo mejor tenemos que ver cuál es la causa. Pero si no tenemos los datos y no hacemos análisis de los datos, no nos ayuda a hacer esa mejora. Con lo cual, el observatorio por sí no va a solucionar nada, pero sí va a dar las pistas dónde está el problema y cómo se pueden solucionar. ¿Cuáles serían los contenidos básicos para un proyecto de este tipo, César? ¿Qué áreas deberían de trabajarse y hasta dónde deberíamos de incorporar información en un proyecto como un observatorio? Yo creo que el observatorio no nace el primer día con todo un volumen de información, es una cosa que es paulatina en crecimiento. Lo que pasa es que a estas alturas, en 2023, tenemos referencias. Claudia explica una perfectamente válida y perfectamente adoptable en nuestro Sistema Nacional de Salud, sin grandes dificultades, lo que ellos están haciendo. Y a lo mejor teníamos un referente ahí que ya nos servía de partida, y a partir de ahí iremos desarrollando lo nuestro. Entonces, yo creo que no haría falta empezar ahora a hacer un grupo de trabajo para diseñar, no, pongamos una herramienta que está funcionando, incorporámosla con nuestras bases de datos. Hoy tenemos la posibilidad además de automatizar esta toma de datos, porque ya en todas las comunidades están las bases de datos, lo único que hay que hacer es incorporarlas y a partir de ahí vayamos tomando decisiones, pero es muy importante lo que ha dicho Jaime, o sea, si no tienes unos datos que te sean útiles para tomar decisiones, al final no vas a hacer políticas y no vas a saber enfocar estrategias porque careces de la información necesaria, o vas a tomarlas en virtud de otros posicionamientos que tengan que ver con otra orientación que quieres darlo, o con ideología, o con lo que quieras. Entonces, es necesario que tengamos transparencia, que tengamos datos para poder avanzar. Además de la definición de indicadores, ¿no?, de seguimiento, como quieras llamarlo, ¿no?, que yo creo que es un poco el foco que tenéis dentro de vuestra parte,
¿qué otras cosas, qué otro contenido se podría incorporar en un observatorio que sea útil para la sociedad en general? Pues yo creo que uno de lo más importante que me parece, ¿no? Aparte de la información, que claramente esa es útil que esté, ¿no? Sobre todo es lo que se ha hablado del Horizon Scanning, es decir, qué es lo que viene, qué biosimilares están. Porque no solamente este observatorio yo lo entiendo como algo que nos pueda servir a la administración, a los profesionales, a los ciudadanos, a los pacientes, sino también a la industria farmacéutica. Es decir, cuando se vea que los biosimilares se van incorporando, que hay mercado suficiente, que la introducción es rápida, probablemente esto anime a la industria en general a también querer traer y comercializar esos biosimilares, esas moléculas en España, en nuestro país o en Europa. Yo creo que eso es fundamental. También nos da pistas, ¿no?, de cómo orientar nuestras políticas farmacéuticas sabiendo que tenemos en el horizonte, ¿no? Porque a veces tardas en saber cuándo ha terminado la patente, cuándo se va a incorporar, cuándo va a estar financiado y comercializado y dispuesto, ¿no? Pero yo creo que esa información tendría que estar adicional. Jaime, repositorio de datos, Horizon Scanning. Antes nos has puesto también en tu presentación políticas, ¿no?, diversas políticas de cada una de las comunidades autónomas, ¿no? Sería también bueno que este observatorio fuese una especie de repositorio de las políticas de éxito de las comunidades autónomas y cómo podríamos trasladar esa información al conjunto de la sociedad. Sí, yo creo que recopilar política es más o menos fácil. Haces un cuestionario, hablas con los responsables. Yo creo que lo que nos falta en este país, por muchos motivos, que no da tiempo a explicarlos aquí, es evaluar las políticas. Yo creo que, a veces porque es complicado, ¿no? He puesto el ejemplo, si tú en una comunidad autónoma pones en el mismo día política de demanda y política de oferta, pones el primer día cuotas para los médicos y al mismo tiempo concursos centralizados, y luego aumentas el biosimilar un 80%, ¿cuál es la causa? ¿Las cuotas o el concurso público, ¿no? Con lo cual, es verdad que es difícil evaluar políticas, pero tampoco ha habido voluntad de evaluar políticas. Con lo cual, yo creo que este observatorio, por un lado, podría tener esto, porque si nosotros no solamente tenemos las fechas de la incorporación del biosimilar, sino también tenemos la fecha de la comunidad autónoma tal que ese día incorpore esa política, podemos ver cómo la incorporación de una política concreta ha afectado a los datos. Nosotros no lo hemos podido hacer. Tenemos datos, incluso teníamos datos mes a mes, con lo cual podríamos haber hecho, si hubiéramos sabido que en Cantabria en agosto de 2022 ocurrió tanto, podríamos haber hecho qué ocurría con ese biosimilar. Pero no tenemos esa información. Y yo creo que el observatorio podía tener estos elementos que estamos hablando, datos. Nosotros no hemos entrado en el tema de precios, que creemos que es una variable clave, pero no porque teníamos solamente precio de referencia, no teníamos precios reales de compra. El tema de Horizon Scanning que han comentado creo que es clave, porque no solamente hay que evaluar el pasado, sino que hay que evaluar para medir el futuro y preparar y sobre todo incentivar a la empresa que vengan a España diciendo, mira, somos un mercado atractivo, y contactar incluso con las empresas que sabiendo que van a caducar la patente van a funcionar, ¿no? Y luego en ese observatorio hay que meter las políticas. Y yo creo que entiendo que a veces la gestión es complicada y yo creo que a lo mejor hay que dejar a la gente que llevaría a cabo este observatorio a evaluar esas políticas, ¿no?, de una manera más aséptica. César, esto de la evaluación de políticas, te he visto ahí con un ojillo en Cantabria cuando ponía las fotos, ¿no?, de las oficinas de farmacia y hospitales. ¿Cómo te has visto, cómo ves a la comunidad autónoma tuya en cuanto al seguimiento de los datos de este estudio en general? Bueno, yo creo que refleja la situación real. No es que lo vea ni bien ni mal, sino eso es lo que tenemos. Y la verdad es que a todos nos gustaría estar siempre en la parte alta, los mejores en todo y alardear de ello, ¿no? Pero tenemos una realidad que además viene condicionada en muchas comunidades autónomas dependiendo de la cultura de la propia comunidad, el tamaño. Nosotros somos una comunidad pequeña, solo hay un hospital de terciario de referencia, etcétera, etcétera. O sea, tenemos una serie de condicionantes a la hora de desarrollar, que tiene su parte positiva porque te permite a lo mejor coger un ritmo y una velocidad de crucero muy rápido en la aplicación de políticas, pero que también tiene su parte negativa cuando las resistencias pues son mucho mayores y se manifiestan con mucha más potencia, ¿no? Pero en general yo, igual que en el resto de cosas, soy muy realista y muy pragmático. Es mi posición, es la que está, es lo que tengo y sé, y los márgenes de maniobra de mejora que tengo y a por ello. O sea, nunca me recreo en la suerte de pensar que estoy bien o que estoy mal. No, ¿dónde estoy? Perfecto, me da el dato, que no, hasta ahora pues no había tenido la oportunidad de verle. Estupendo, ya me permite a partir de entonces empezar a tomar decisiones, el camino, o me orienta el camino por donde tengo que ir.
pero entiendo que un instrumento de este tipo, ¿no? Del observatorio del que estamos hablando, te permitiría un poco a lo mejor trasladar experiencias de éxitos de otras comunidades, ¿no? Que sería también una ventaja importante, ¿no? Es muy importante. Y una cosa que ha dicho Jaime, aunque no haya datos, tener referencias internacionales también. Yo creo que nos vendría bien como país, aunque no podamos acceder a datos públicos, pero sí la referencia de... los países nórdicos tienen una política que van por delante, que, bueno, la vemos. No tenemos todos los datos para valorar ni para hacer una comparativa, pero sí tenemos esa orientación de saber cómo se están moviendo otros entornos, que nosotros a lo mejor podíamos luego ya, si tienes interés, pues ¿no? investigar más a fondo, vas o preguntas, pero que el Observatorio Español, porque yo estoy pensando en la creación de un observatorio español, ¿no? Nos diera también esa parte internacional de cómo está el mercado de los biosimilares en el entorno europeo, que es el que nos afecta, me parecería también importante, porque también para como país pudiéramos tomar decisiones en el interterritorial y donde nos toque, ¿no? María José, ¿qué dificultades hay en un proyecto de este tipo? ¿Qué habéis vivido vosotros? ¿Cómo las habéis solventado? ¿Cuál ha sido la piedra angular? En fin, ¿con qué? Cuéntanos un par de experiencias que ha sido lo más dramático, ¿no? Cuando se ha puesto en funcionamiento todo esto. Bueno, en poner los datos nada de dramático, solamente es tener claro, definir cuál es el dato que tú pones y que sea un dato en el que todo el mundo se sienta cómodo y que cuando se compare se sienta cómodo. En hacer estrategias para mejorar la utilización de los biosimilares es lo que cuesta un poco más, porque principalmente lo que te cuesta es romper esas barreras de por qué puedo confiar perfectamente en los biosimilares, que ya todo el mundo confía, obviamente los datos están ahí que lo demuestran, ¿no? Y sobre todo el trasladar y el conseguir que determinados colectivos, sobre todo servicios clínicos, nos apoyen y vayan en el camino conjuntamente. Probablemente en Madrid no estamos de los primeros, pero tampoco nuestro objetivo no es estar tampoco los primeros. Esto es como lo de las estrellas Michelin, mejor no tenerla, que te genera mucha presión, ¿no? Es decir, lo que uno quiere es estar bien posicionado, creemos que estamos bien posicionados, sabemos que vamos despacio, pero vamos a paso fuerte, es decir, estamos incorporando determinadas estrategias que nos han ayudado a mejorar, que sí que estamos midiendo. Es decir, este último año sí que hemos hecho una estrategia a lo mejor arriesgada, pero hemos potenciado que en los hospitales se les den determinados recursos, ¿no? Para potenciar la utilización de los biosimilares, cada uno en la medida que podía, previo a. Hemos confiado en que todos los hospitales iban a hacer lo posible para conseguir la mejor cuota de biosimilares. Y para eso dijimos, ¿qué necesitas para conseguir esto? Y como confío en ti, te lo voy a dar antes de. Y la verdad es que los resultados han sido buenísimos. Estamos muy contentos con el resultado obtenido. Y esto es una de las políticas que se podría poner dentro de ese observatorio que hubiese, porque a mí me encanta escuchar a otras comunidades cuando nos dicen qué cosas buenas son las que están haciendo. Y sobre todo dar información y que todo el mundo sepa cómo está posicionado con el resto, porque entre ellos, compartiendo experiencias, mejoran en cada... Y tú, tenemos datos buenos. como comunidad, como responsable de la gestión, te sientes cómoda, ¿no? Con esa transparencia en la información, ¿no? Y no hay problema, ¿no? Cuando te miras ahí en la foto. No, para nada. Te incentiva, al contrario, para nosotros es un reto saber que tenemos margen de maniobra y que podemos seguir avanzando. Has comentado, Jaime, o has dado las gracias, mejor dicho, ¿no? De la facilidad que habéis tenido, no sé si la facilidad es entre comillas o no, a la hora de obtener los datos para sacar este estudio, ¿no? ¿Os habéis encontrado a la hora de analizar la información con barreras que piensas que pueden ser determinantes, ¿no? Para estimular un observatorio, cosas que habría que tener un poco previstas, ¿no? Para evitar que tropecemos en el desarrollo de una idea de este tipo? Hombre, sabéis que en este país los datos no es un tema fácil, pero la verdad que el Ministerio nos lo ha facilitado. Cómo llegan los datos también fue fácil, los recibimos en Excel, con lo cual facilitó el manejo, pero a veces hay complejidad en el diseño de la primera vez. Por eso cuando Claudia comentaba tener un dashboard facilita mucho todo, ¿no? Porque se facilitaría que fuéramos metiendo los datos y automáticamente pudieras analizar cada vez que vienen datos nuevos. Nosotros, por el procedimiento de llegar datos poco a poco, fue complejo el análisis. De hecho, el retraso del informe fue porque los últimos datos recibimos algo tarde. Pero si tuviéramos montado un sistema de observatorio en el cual cada vez que tiene un dato nuevo lo metes en Excel y te hiciera una actualización de tal tontería, sería estupendo.
yo creo que España tiene un potencial de datos estupendo. De hecho, los datos del Ministerio son datos que las comunidades autónomas facilitan. Nosotros tenemos la limitación en este estudio, tenemos muchas limitaciones y una de ellas es que no tenemos datos antes de 2016 y los biosimilares no empezaron en 2016. Quiere decir, empezar desde 2016 al 2022 está muy interesante, pero el histórico marca cómo empezaron cada uno, con lo cual actualmente el Ministerio tiene los datos. Yo creo que, María José lo ha dicho, si hay voluntad institucional podían facilitarlo y un observatorio sería un instrumento clave, como tienen en Portugal y me consta que en Italia, que es simplemente subirlos y automáticamente cuando lo tienes como automatizado, y no estoy hablando de inteligencia artificial, simplemente de un dashboard que te permita hacerlo muy fácil. Con lo cual, de nuevo, agradezco al Ministerio, los datos estaban bien. De hecho, no había errores, como podríamos decir, ¿no? Nosotros, por ejemplo, no hemos utilizado DDD, hemos utilizado DHD, ¿no? Para ajustarlo por el tamaño de la población y tal, y el Ministerio ha facilitado bastante bien los datos, con lo cual diríamos que no ha habido problemas, más allá del retraso propio de recopilarlos, porque recordad que el Ministerio, insisto, es un centro que recopila los datos que las comunidades autónomas le facilitan, con lo cual si una lo facilita tarde, a nosotros nos llegan tarde. Claudia, can you tell us that has been the more difficult to introduce the observatory, the Portuguese observatory, in your experience? I don't think that we had much difficulty because we already were collecting data for other medicines, not only biosimilars. So we only had to focus on that area. But what I think it was important is that we, as Infarmed, we took this as one of our main objectives in the pharmaceutical policy on that time, because we were. We knew that there were coming biosimilars and that we could achieve savings from that biosimilars. And we did a lot of work to improve that adoption. And as I mentioned, there were conferences, videos, everything, but the part of the consumption was another part of that strategy. I think what we should have is a strategy to improve the adoption of medicines, and the observatory as presenting the data is a part of that strategy. Because what we think that is really important is that when we give feedback to the hospitals or when we have meetings with them, to share the good practices that they have to improve the use of that medicines. And for that, I think to share in anticipation the new biosimilars that are coming into the market is very important. That is one thing that Nordic countries have. Norway and Denmark, they discuss the introduction of the new biosimilars in a timely way with nurses, doctors, patients. And so when there is the public procurement, that is another thing that is important on their systems to improve the use of medicines, everything is more smooth. You don't have resistance to that, to the introduction of that medicine. But just to clarify, I think we southern countries, we are not so bad in our share of market in market share of biosimilars, because when you see in Norway the adoption, for instance, of insulin, it's not higher than, for instance, Portugal, and I think not higher than Spain. So they have a good system for the hospital setting. For the outpatient, because where the system of pricing, reimbursement, prescription is different, the pattern is not the same. So it depends really on the procurement, the involvement of all the stakeholders in one system. I really advise that that you could have a central way of showing the data and giving feedback to hospitals, but it is not the only thing that should be done. The discussion about the good practices is very important, and to see the barriers that we are facing when introducing a new biosimilar, because it simply may be because it is not no more an intravenous injection, it is a subcutaneous pen, and that changed everything. And for instance, we are experiencing, we know that eculizumab is coming to the market, but we also know that there is a new medicine that is comparable with eculizumab that is going to be approved soon in the European markets. So if biosimilar arrives later than that,
The adoption is not very high, and that is one thing that we, as public payers, and hospitals have to be should have that knowledge to avoid that shifting in prescription. Importancia de la transparencia de datos, César. ¿Cuál es la reflexión? O sea, ¿es básico? Es básico porque es lo único que te permite rendir cuentas. Es que no hay otra manera si quieres evaluar las políticas, si quieres rendir cuentas, tienes que ser transparente. Tenemos dificultad para ser transparentes porque a veces creamos observatorios y pero no somos capaces de realmente adoptar políticas de gobierno abierto y de ser capaces de poner a disposición esos datos de terceros que quieran utilizarlo con interés legítimo para hacerlo. Algunos de los que están en esta sala saben lo que nos pasó cuando publicamos el CMBD, que aguantó 3 semanas y media las bases de datos a libre disposición. La única experiencia en España que ha habido de poner el CMBD para que la gente pudiera acceder a las bases de datos. Y a las 3 semanas y media pues, hubo tantas pegas jurídicas, tantas cortapisas que tuvimos que retirarlas. Y esa es una dificultad intrínseca que tiene este país. No hemos adquirido esta cultura de que ve más allá de tener un observatorio, de tener datos, que tenemos que dar el otro salto, que es ir de verdad a un gobierno abierto y poner las bases de datos a disposición de terceros. Europa va a regular el uso ahora terciario de las bases de datos, pero es que sin llegar a eso se puede, tenemos ya herramientas para poderlo hacer. Hace falta tener la valentía, que no la osadía, pero sí la valentía de empezar a impulsarlo y decir, bueno, pues yo lo voy a hacer y voy a transparentar mis datos. Y de esa manera, pues bueno, pues te juzgarán. Pero hay que asumirlo, ¿no? Quiero decir que es inherente, tenemos que empezar a admitir que esto es así. Vamos. María José, en aquellos años que estábamos en el Ministerio, estaba recordando ahora, ¿no?, como consecuencia de esta explicación de César, recuerdo que tuvimos problema cuando empezamos a dar información sobre los consumos de medicamentos por comunidades autónomas. Tuvimos que quitar los nombres de las comunidades autónomas y hablar de variaciones sin identificar cuál era, tampoco por no poner cantidad, porque lógicamente era un dato que podía, y además poner una coletilla abajo al pie de la información esta diciendo poco más o menos que, bueno, pues que eximían a cada uno de los responsables, bueno, en fin. Ha cambiado mucho todo esto. Ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho. Yo lo recuerdo. Claro, por eso te digo, quiero decirte que hoy cuando os oigo hablar, ¿no?, con Sí. esta facilidad de transparentar los datos, con esta necesidad, yo creo que hoy hay una concepción pública clara de que necesitamos tener información. Vosotros estáis también en esa línea constantemente y no encuentras impedimentos internos, es decir, hoy esto es... ¿O piensas que hay todavía, como en todos los lados, ¿no?, algún histórico que arrastra los pies? Yo creo que ha cambiado, es decir, yo creo que ha cambiado y que es verdad que cada vez hay más facilidad para poder poner los datos en abierto. ¿Hasta qué nivel de detalle? Probablemente ese sea el problema. Es decir, que llegar hasta un dato de principio activo cuando realmente solamente hay un comercializador de este principio activo, pues a lo mejor hay algún sector que no tiene interés en que esto se transparente. Todo depende de hasta qué punto, pero quizás con un nivel más alto que no sea a nivel de principio activo o para empezar en varias fases. Yo creo que lo importante es empezar y hasta un nivel pues como este que nos han estado contando, ¿no?, de la experiencia de Portugal o el que tenemos en el observatorio en Madrid con los datos muy generales a nivel de centro, etcétera, y luego ya ir avanzando. Es decir, tampoco se puede pasar del todo al nada. Al revés, del nada al todo. Decías, Jaime, en el informe que habíais utilizado o que no habíais utilizado datos de precio, pero que los precios estaban en función del sistema de precios de referencia, ¿no? Los facilitados por el Ministerio, ellos no facilitaban Algo distante de la realidad de adquisición de este país nuestro, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde hay que llegar en esta transparencia, no? Pregunto, ¿no? Porque, claro, a veces entramos ya en terrenos casi de confidencialidad, ¿no?, y problemas que puede gestionar al final o tensionar a parte de los agentes que están dentro del sector, ¿no? A ver, hemos avanzado mucho en este país y el sistema de compras permite saber los precios. Lo que tienes que tener es como mucho tiempo libre para ir por cada una de las comunidades autónomas, por cada uno de los hospitales, ver los últimos concursos públicos y sabéis que a veces se publica el monto final, se publica mejor y tal, y tienes que hacer el cálculo de cuántas dosis compró. Es decir, que los datos están, pero no están de la manera
amigable, como se dice últimamente. Amigable, sí. Entonces, se puede hacer, o incluso se puede coger una muestra de los 200 últimos contratos públicos, extrapolarlo, etcétera, etcétera. Lo que no creíamos pertinente, si bien en atención primaria los precios de referencia corresponden a los precios de compra, ¿vale? En el hospital no correspondía, con lo cual era como hacernos trampa al solitario, ¿no? Entonces hemos decidido no hacerlo, ¿no? Lo suyo sería, y el informe que hizo Manuel García Goña hace tiempo, es concursos públicos, ver los precios de concursos públicos y ver no potenciales ahorros, sino ahorros reales, ¿no? de la realidad. Aquí también tenemos que mejorar un poco, ¿no? Es decir, los portales de transparencia son portales, son transparentes, pero no son amigables. Quiero decir, y a mí que me tocó hace un tiempo con un producto concreto buscar cuántos precios son los últimos años, muchas horas hubo que invertir para conseguir cuál es la tendencia de la media de concursos públicos en España, de un biosimilar, etc. Se puede conseguir, pero la información, insisto, no está de tal manera que permita hacer estudios. ¿Para cuándo tenemos el observatorio en Cantabria, César? A la vista de... En esta legislatura. Bueno, esto ya es un titular, que hay que apuntarlo aquí. Bueno, vamos a ir dando pasos, ¿no? Que al menos cada una de las comunidades autónomas de ir dando pasos, porque a veces siempre pedimos, ¿no?, que haya una iniciativa estatal desde arriba, pero a veces pueden empezar iniciativas, ¿no?, como la que nos ha comentado María José. O sea, que en esta legislatura piensas que podemos tener una... No, es un compromiso además adquirido. O sea, quiero decir que lo que pasa es que lleva tiempo también. Ya. ¿Para cuándo vamos a avanzar en nuestro observatorio madrileño, María José? ¿Y cuáles son las iniciativas que puede abordarse? Alguna de estas cosas que hemos comentado, ¿no? Que sea un repositorio de ejemplos de éxito de otras comunidades autónomas. ¿Puede ser un área a trabajar a lo largo de la próxima, no sé, un par de años vosotros? Estos compromisos, quiero decir, yo sé en qué líneas estamos trabajando, es decir, durante el año pasado sí que se anunció, de hecho salió en consulta pública el Observatorio de Farmacoeconomía. Ahí seguimos. Probablemente este Observatorio de Farmacoeconomía pueda ser una parte, ¿no?, para poder incluir también más datos y más información en general, ¿no?, sobre farmacia. Pero el observatorio de resultados que tenemos ahora es un observatorio que los datos son anuales y todos los años se revisa qué información se incluye en el observatorio. O sea, que es posible que para el siguiente observatorio, si hay alguna información, actualización del observatorio, pueda haber alguna información más. Bueno, no te voy a preguntar nada sobre el observatorio a ti, Jaime, porque a pesar de que sé que tienes buena relación con el secretario de Estado nuevo, ¿no?, a lo mejor tenemos algún impulso a nivel nacional. Nos quedan 2 minutos, una pregunta rápida. ¿Pensáis que un observatorio de este tipo puede estimular lo que es el uso de los biosimilares en general? ¿Puede dar más información al consumidor, al ciudadano? ¿Puede ser un exponente para que el mercado de biosimilares pues termine, no sé si de despegar o vuele más alto o cuál sea la referencia? Empiezo por ti. Sí, es una respuesta rápida, concreta. Bueno, puedes dar 10 segundos. Nos da tiempo 2 minutos. Yo creo que sí que lo estimula, claramente, porque la utilización, que es lo que nosotros hemos revisado y de lo que tenemos datos en la comunidad, ya la ha estimulado. Es decir, el conocer los datos estimula la utilización. Por tanto, entiendo que a más nivel, pues estimulará más. César. Sí, yo creo que sí también. Y aparte que permite también, cuando ofreces visibilidad a una información más objetiva y más, pues también desmitificar cosas que todavía quedan en relación a los biosimilares, y permite también a los distintos agentes confrontar posiciones, porque todavía hay posiciones reacias a la entrada de los biosimilares, no nos lo vamos a negar, y hay que trabajar contra ello también, y el observatorio sería una palanca importante. Jaime. Básicamente la idea de un observatorio tiene que ver con 3 pasos clave, ¿no? Medir, evaluar y mejorar. Yo creo que el observatorio lo que puede hacer es medir, que es lo que hemos hecho, puede evaluar, que es lo que hemos hecho, y las comunidades autónomas tendrían el papel de mejorar, ¿no? Como María José lo comentaba, yo estoy aquí, puedo mejorar hasta aquí, ¿no? El observatorio se quería dar esos 2 pasos, pero básicamente un sistema público con el tema, me gusta mucho lo que ha dicho César, ¿no?, de, como dice en inglés, ¿no?, accountability, ¿no?, de rendición de cuentas, tiene que ir, ¿por qué estoy mal? ¿Por qué puedo mejorar? Y incluso la idea de buenas prácticas. Yo conozco mucho a Claudia porque, bueno, estamos en la Comisión Europea. La Comisión Europea incentivaba lo que decía reuniones de buenas prácticas, ¿no? Y muchos de estos informes consistían en eso, explicar a los países que tú puedes mejorar. Y el observatorio tendría esa función, poner datos ahí, medirlos,
ponerlos en evaluación y que las distintas combinatorias puedan mejorar. Esa es la idea. Muy bien, pues nada, muchas gracias a los cuatro. Me quedo con esa idea final que creo que efectivamente el observatorio puede ser una palanca, ¿no?, para lo que es el uso de los productos biosimilares en general, ¿no?, y por tanto de la potenciación. Y muchas gracias a todos los asistentes. Se me ha pasado, es verdad que me está diciendo aquí Encarna que si hay alguna pregunta dentro de los asistentes, no sé si a través de la webinar también tenéis alguna información que nos pueda llegar. Aunque estamos en tiempo, pero vamos a dedicar 2 o 3 minutos si alguien quiere hacer alguna pregunta, y perdonad que se me ha ido la cabeza. ¿Alguna cuestión? ¿Alguien nos dice algo? ¿Nada? Es que yo creo que hemos tocado todos los temas, Encarna, por eso no tenemos preguntas dentro de la sala. Venga, vamos allí, que tenemos allí una pregunta. Enhorabuena por las magníficas intervenciones y también a los ponentes de las presentaciones previas que han sido magníficas. También enhorabuena a Biosim. Soy Rafael Martínez, director médico de Sandoz. Yo quería preguntaros si estáis también monitorizando cuál es el nivel de implicación del profesional y la actitud respecto al biosimilar. ¿Está totalmente superado el tema del conocimiento sobre biosimilares y la profunda convicción de que a todos los efectos son iguales? ¿O pensáis que todavía hay margen para mejorar la formación y el conocimiento de estos medicamentos? ¿Que es algo que históricamente está superado o todavía tenemos margen para mejorar en este ámbito? Yo creo que está superado, es decir, y de hecho los datos que nosotros tenemos es que el porcentaje de la utilización, sobre todo cuando se van incorporando moléculas nuevas, y que son datos que medimos a porcentajes de pacientes que inician con una molécula de biosimilar, porcentaje de pacientes nuevos, está en unos valores muy altos. Entonces, creemos que siempre hay una parte que se necesita además de más formación, pero probablemente es porque también los biosimilares que se van incorporando corresponden a áreas terapéuticas diferentes. Entonces, allí donde hay un área terapéutica diferente, hay que volver a empezar con lo mismo, las mismas herramientas que hemos empezado desde el inicio. Pero yo creo que sí. Que también en el ámbito del switch. También en el ámbito del switch. También en el ámbito del switch. César. Sí, no, yo comparto. Yo creo que está superado. Quizás falta información. Eso sí, pero es otro concepto distinto y eso es en lo que habrá que insistir, pero yo comparto que sí, que está. ¿Alguna pregunta más dentro de la sala? Que a mí, como me dan los focos así un poco, no veo. No veo. Sí, aquí. Menos mal que te hemos visto. Xavier Frappés, muchas gracias por la invitación. Quería dejar un punto. Uno de los métodos más eficaces para acceder a la adopción, la registración de adopción, es de renunciar por completo a los ensayos comparativos clínicos de fase 3. Hay demasiados ensayos de fase 3 que ninguna información útil, que cuestan 100 millones de euros, duran 18 meses y no aportan any information. Y quería también informarles a los participantes que ahora existen tecnologías para producir anticuerpos monoclonales a partir de leche de cabras transgénica sin mayor inversión. Probablemente sabes que la construcción de una planta de fabricación de biosimilares cuesta unos 800 millones de euros. Es un coste que es muy difícil de amortizar para empresas de biosimilares. Gracias. Muchas gracias. Disculpe por mi español. Muchas gracias, se te ha entendido perfectamente por la aportación. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o alguna alusión o alguna reflexión más. Encarna alguna cosa. Una cosa muy importante. Tenemos, como estamos conectados en streaming, estamos ya terminando, estamos justo a tiempo. Si terminamos ahora, no sé si hay alguna pregunta adicional que queráis que compartamos, y si no, como además todos los ponentes van a estar junto con nosotros tomando café, pasamos a tomar un café hasta las 12:30. Los que nos están... No sé dónde está la cámara aquí, con lo cual yo me dirijo así. Allí, muy bien.
Esto no me lo han dicho en mi faceta, esta nueva faceta que tengo, que voy a añadir en mi currículum. Bueno, pues los que estéis en streaming, por favor, a las 2:30 nos volvemos a conectar. Muchas bien. gracias a todos. Muy y muchas bien, gracias a la gracias. mesa por la